En primer lugar, muchas gracias por estar aquí esta mañana en esta rueda de prensa de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, y a donde presentamos este informe extraordinario del estado de la pobreza en las comunidades autónomas 2023. Es extraordinario porque habitualmente no lo habíamos hecho nunca, siempre hacemos la presentación en el mes de octubre, con el informe general, con todas las comunidades autónomas y demás, pero a nadie se le escapa que estamos en un proceso electoral y es un momento especialmente decisivo y nos gustaría, quisiéramos, ¿no?, dar a entender, dar a conocer la situación que hay en las distintas comunidades autónomas en el ámbito de pobreza y exclusión social, para que también sea un elemento de debate y de reflexión por parte de todas las fuerzas políticas, y además porque es un momento en el que muchas comunidades autónomas van a iniciar un cuatrienio en el que tienen que redefinir sus políticas, trabajar nuevamente las políticas, y queremos que estas tengan en cuenta la pobreza y la exclusión social. Como hace unas semanas anunciamos, una vez que salió la encuesta de condiciones de vida, hemos visto que en España, aunque es cierto que ha bajado la pobreza, la tasa de pobreza, la AROPE, ha bajado también la pobreza relativa, ha mejorado la privación material y social severa, aunque poquito, ha mejorado la baja intensidad de empleo en los hogares. La verdad es que la población que tenemos en España en situación de pobreza o exclusión social, según el indicador europeo por el que se mide esta pobreza, es de 12.300.000 personas, 800.000 personas menos que el año anterior, lo cual siempre es siempre una buena noticia. Pero tenemos 12.300.000 personas en situación de pobreza o exclusión social. Y para nosotros es especialmente importante que se afronten estas materias en las distintas comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que en España las políticas de protección social están básicamente en las comunidades autónomas, pero también es verdad que hemos venido diciendo durante mucho tiempo, ¿no?, que eran necesarias políticas de protección social de ámbito estatal, que eran las que podían también actuar sobre la desigualdad que se dan, las grandes diferencias que se dan entre las comunidades autónomas. Y ahora veremos cómo esto ha funcionado. También hay que decir, con carácter general, que hemos visto cómo el proceso de mejora y recuperación de la crisis de la COVID-19, teniendo en cuenta que seguimos con las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿no?, ha sido mucho más rápido y mucho más intenso que lo que ocurrió con la crisis del 2010, 2008, 2010. Es más, también se ve y es evidente que también esta crisis, aún siendo más intensa la de la COVID-19, los efectos sobre la población han sido más suaves, ¿no?, que los que se dieron en la crisis del 2010. Eso, evidentemente, tiene que ver mucho con el escudo social, con las medidas que ha tomado la Unión Europea, que ha tomado los distintos gobiernos de la Unión Europea y también las comunidades autónomas, que con carácter general se va a ver en el informe que presentamos en estos momentos. Pero vuelvo a decir, tenemos retos especialmente importantes. También se va a ver cómo la inflación y cómo el precio de la energía ha influido en los datos que vamos a ver a continuación y que Juan Carlos ya nos va a presentar. Y va a presentar un trabajo hecho por todo el equipo de APN que está también en esta sala, al final de esta sala, para poder ayudar a que podamos transmitir de la manera más digna posible los resultados. Y veremos cómo no todas las comunidades autónomas han evolucionado de la misma manera, ¿no?, aunque hay una mejora con carácter general. Siempre decir dos cosas específicamente. Primera, los datos que se utilizan son datos oficiales y son los datos que nos dice la Unión Europea de cómo se mide la pobreza en España. Luego a cada uno le puede gustar más o menos cómo se mide. A nosotros nos gustaría también medirla de otra manera, pero se mide de esta manera. Estos son la manera que tiene la Unión Europea de medir la pobreza y la exclusión social en todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, a eso nos vamos a ceñir. Y también vemos cómo es decir que es mucho más fácil actuar sobre donde hay pobreza, unos grandes niveles de pobreza, conseguir bajadas importantes, que donde ya los tienen muy bajos, donde es más difícil poder actuar sobre la misma. Y dicho esto, le di la palabra a Juan Carlos Llano para que nos presente los datos de este informe de las comunidades autónomas 2023. Juan Carlos, Juan Quieres. Hola, muy buenos días a todos y todas. Voy a hacer un pequeño resumen del contenido del informe. Pequeño sí, porque el informe es relativamente corto, solo tiene 109 páginas,
¿no? Un segundito, perdón. Es que si estoy yo aquí no va a poner nada de grande. Voy a cambiar esto. Perdón. Sí. Decía que voy a intentar hacer un resumen rápido del contenido del informe. Son 109 páginas con datos comparativos de todas las comunidades autónomas y un pequeño apartado de cada una con los principales resultados. El informe solo contiene los principales datos, no es como un informe general. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque es regional. Eso significa que hay un problema de muestra. La muestra de cada región es relativamente pequeña y al final, digamos, en dividir la muestra hace que aumente mucho el error y entonces no podemos hacerlo, ¿no? Hay muestra suficiente en Cataluña y en Andalucía, pero en el resto de las comunidades no, ¿no? También hemos dispuesto muy poco tiempo. Los datos salieron hace un mes y entonces en un mes hemos tenido que hacer con el equipo, con Leonor, con Alejandro y con Clara, hemos tenido que hacer un trabajo bastante poderoso. Como decía Carlos, el informe es un trabajo técnico, ¿vale? Muy significativo, pero eso solo es un apoyo para decisiones políticas. Es importante ayudar a las personas a decidir en base a evidencia científica, técnica, ¿no? Y no esos cuñados que pululan por la red insultando y anunciando que vienen las plagas de Egipto, ¿no? Entre todos hemos conseguido situar a la pobreza en un lugar central y queremos que se tenga en cuenta en estas elecciones, que se hable de ello, ¿vale? A ver, ideas clave. Hay voy a decir algunas. Primero, el cambio metodológico del que se habló el año pasado es importante porque permite comparar los datos solo con el 2015, pero no antes. Y entonces veremos que la mayoría de los datos mejoran mucho con respecto al año anterior y son mejores que los que había en el año 2015, que sabéis que es el año de evaluación designado es el año designado para evaluar la estrategia de la Agenda 2030. Los datos que vayan saliendo se comparan con los del 2015 y se ve si están bien o no están, si vamos bien o no vamos bien. ¿Vale? Entonces, el año 2015 los datos fueron muy malos porque estábamos en la parte superior, digamos, de la crisis anterior, de lo que se llamó la Gran Recesión. Entonces, prácticamente cualquier dato de los que salgan es mejor que los del año 2015, porque luego ha mejorado, ¿no? Pero lo que queremos dar a entender nosotros es que, aunque hay una mejora con respecto al año 2015, aunque se vaya avanzando en el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030, que luego veremos que no están así, ¿no? Pero sin embargo, la calidad de vida de las personas sigue siendo inferior a la que tenían en el año 2008, antes de la primera crisis. Es decir, hemos mejorado con respecto al valor intermedio, pero no con respecto a los primeros. Eso es importante porque la nueva manera de construir, la nueva metodología, solo tiene datos a partir del año 2014. Entonces solo se puede comparar hasta esa época. Por eso nosotros utilizamos ambos, los nuevos y los antiguos. Porque con los antiguos sí podemos comparar lo que sucede con respecto al año 2000. ¿Vale? Entonces, como decía Carlos, hay una mejora importante de todos los indicadores con respecto al año pasado. Incluso en algunos, como los indicadores de renta, hay una vuelta a los valores precrisis anteriores, ¿no? Pero muy insuficiente para cumplir los objetivos parciales de la Agenda ODS. Ya lo seguiremos viendo. Hay ciertas incongruencias en la privación material severa, porque baja la privación material social y severa, pero es cierto que algunos subindicadores, sabéis que la privación material y social severa se compone de 13 subindicadores que se combinan para conseguir el conjunto grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos de ellos, especialmente los de carácter más económico, hay una subida importante. Razones. Hay una causa metodológica, hay una discrepancia temporal.
los datos de carencia material se miden en pleno subidón del IPC, por la guerra de Ucrania, digamos, influenciando a tope en las sociedades europeas en general, no solo en España, ¿no? Sin embargo, el indicador de tasa de pobreza y todos los de renta se miden el año anterior, se miden un año antes. Entonces, no son exactamente comparables, ¿vale? Por eso, por ejemplo, hay un contexto de bajada de las tasas de pobreza importante, muy fuerte, ya veremos los datos, y también de pobreza severa. Sin embargo, eso es el contexto en el cual se ve que las tasas de privacidad material y social, algunos de los indicadores suben muchísimo. Ya veremos cuáles, ¿no? También se compensan, como son 13 subindicadores, pues unos crecen y otros bajan. Entonces, hay algunos que son importantes, o por lo menos que tienen más, que a la gente le interesa más, que crecen mucho, ¿no? Hay también una reducción importante de la desigualdad, una reducción importante de la desigualdad de tipo personal, medida por todos los indicadores, el S80-20, el S90-10, el índice de Gini, todos mejoran mucho y mejoran a niveles anteriores al año 2008 incluso. Son buenos, son muy buenos. Y la bajada, cuando vemos el gráfico lo veremos, tiene una inclinación enorme hacia abajo. Eso significa que es el año, eso significa que baja mucho, que se despeña hacia abajo. Entonces, es el mejor año, es el año con mejor desempeño de esos indicadores en toda la serie desde el 2008. ¿Vale? También la desigualdad se expresa territorialmente. Hay una enorme desigualdad territorial que se refleja en todos los indicadores para medir pobreza y exclusión. Hay un proceso de reducción de extremos, es decir, se va reduciendo la desigualdad, pero es muy lento y muy insuficiente. España, veremos el gráfico después, lo llevamos poniendo a la de España, está partida en dos. A las del norte, a las regiones del norte les va bien y a las regiones del sur les va mal. Y quería decir que eso es un factor muy importante, fundamental incluso para el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos a los que se compromete España. No podemos, o sea, si el tren tiene 6 o 7 vagones traseros repletos de piedras, el tren no puede circular bien, ¿no? Entonces, la igualdad territorial y la homogeneidad territorial es una cosa importante de la que llevamos hablando hace muchos años y que no ha mejorado. Es cierto que se reduce un poquito, pero lo fundamental de esas diferencias se mantiene, existe, ¿vale? Y también vamos a hablar un poquito, lo último de lo que vamos a hablar, es de la función redistribuidora del Estado. Eso es muy importante, porque hay mucha gente que cuestiona ahora mismo, en términos de elecciones, ya sabéis, todo el mundo se tira los trastos para la cabeza, ¿no? Pero el trasto fundamental que se tiran es la función del Estado, ¿no? Entonces, la función redistribuidora del Estado es muy importante. Veremos que si no hubiera Estado, en un mundo donde no hubiera Estado, las tasas de pobreza y de pobreza severa serían muchísimo más elevadas de lo que son. Vamos a ver los números dentro de... Entonces, eso tiene que ver con el impacto de las transferencias que hace el Estado. Vámonos para allá. Primero, hay una mejora en los indicadores AROPE. Ahí se ve en la línea azul, esa de arriba, la evolución del indicador AROPE desde el año 2014. Vemos lo que os decía, baja muchísimo, luego sube cuando viene la crisis COVID, ¿no? Y luego baja muchísimo, baja muchísimo a niveles del año, es que no veo bien, está lejos, pues a niveles del año 2011, 2010. Mucho antes, ¿no? Vemos también que es muy inclinada la pendiente de la curva, eso significa que el indicador se reduce mucho, ¿vale? Hay, como decía Carlos, 12,3 millones de personas, el 26% de la población en riesgo de pobreza y o exclusión social. Eso es mucho. Eso es muchísimo.
muchísima gente. Eso significa que a pesar de la mejora que ha reducido en 800.000 personas la cantidad que había el año pasado, seguimos teniendo un trabajo importante que hacer, teniendo la sociedad en su conjunto, todos. Ahí están los indicadores regionales de la tasa AROPE. Es que te lo voy combinando aquí. Vemos la enorme desigualdad que se ve. Por arriba están los que tienen menos tasas. Ahí están Navarra, el País Vasco, Aragón, Cantabria, la Comunidad de Madrid, Cataluña y La Rioja, todas del norte. Y por debajo de la media están la Comunidad Valenciana, muy cerca de la media de la Comunidad Valenciana, ¿no? Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Extremadura, con unas tasas enormemente más altas que a veces doblan y doblan sobradamente las de algunas regiones del norte. ¿Vale? Ese gráfico representa la mejora en la tasa de este año de las comunidades con respecto al año anterior. Vemos que todas han mejorado excepto Melilla. Los datos de Ceuta y Melilla son difíciles de manejar porque la muestra es muy pequeña y están sometidos a un error muy grande. Entonces nosotros los ponemos, pero no intentamos no hacer evaluaciones sobre esos datos, ¿vale? Entonces, ha mejorado en todas. En la que más ha mejorado, en la Comunidad Valenciana, que se ha reducido 3 puntos. Eso es un 10% de reducción. Entonces es mucho, aunque parezca que no es tanto los 3 puntos, pero sí es mucho, ¿vale? Y luego Cantabria también se ha reducido mucho, y Cataluña y la región de Murcia, y también en Andalucía. Y se han reducido poco en Navarra y en el País Vasco, también en Castilla-La Mancha, en las Baleares y en Asturias. En general, las regiones que tenían mejor desempeño en las tasas son las que les ha ido peor. Afinaban mucho, era difícil mantener esos niveles tan bajos que tenían. A ver, aquí este gráfico muestra el objetivo. A ver, si veis, hay dos líneas. Una línea recta que va en diagonal hacia abajo, que representa los datos que deberíamos tener absolutos para acabar en el año 2030 cumpliendo con el compromiso ante la Agenda 2030 nuestra. Es una línea que representa una reducción proporcional. Y por arriba va la línea real, lo que sucede realmente. Vemos que desde el principio se ha ido separando. Lo ideal sería que las dos se superpusieran y que fueran igual para abajo. Sin embargo, la de arriba se ha ido separando mucho hasta el año pasado, ¿no? Y se ha reducido, se ha vuelto a acercar un poquito a la línea, digamos, a la línea de perfecta evolución, ¿no? Aún hay deberíamos tener, para cumplir los objetivos parcialmente, para cumplirlos proporcionalmente, este año 10,2 millones de personas en AROPE. Sin embargo, tenemos 12,3. Es decir, estamos sobrepasados en 1,1 millones sobre los que deberíamos llevar para cumplir el objetivo. Eso veremos que pasa en todos los indicadores. En ninguno se va, digamos, al ritmo necesario para cumplir los objetivos. A ver. Esa es la evolución de la pobreza. Vemos que... A ver. Es que tengo que manejarme con dos ordenadores aquí distintos. La tasa de pobreza se ha reducido mucho con respecto al año pasado también. 20,4, 21, 1,3 puntos. 1,3 puntos no parece mucho, pero son 900.000 personas, por ahí serán 600.000. 600.000 personas menos, eso es un piquito. Eso no es que sea maravilloso, pero es un buen resultado. Tal como veis, y como dije antes, la línea se inclina mucho. Eso significa que se reduce con intensidad. El indicador, si fuera más pareja, sería menos, ¿vale? Esa es la tasa de pobreza severa. Vemos que también se ha reducido con respecto al año pasado, ¿no?
y está ahora mismo casi en el 9%, en el 8,9%. Hay 1,2 millones de personas en España en situación de pobreza severa. 590.000 personas menos que el año pasado. Si veis, casi es la misma cantidad que lo que se ha reducido en las personas en pobreza. Eso significa que ha mejorado todo el grupo. Porque están los de pobreza y dentro de los de pobreza hay un grupo en pobreza severa. Los de pobreza severa pasan a ser de pobreza y los de pobreza salen de la pobreza. Pasan, no diría la clase media, digamos, pero salen de la pobreza. Pasan a ser solamente vulnerables. ¿Vale? Entonces, vemos también ahí en el caso de la pobreza que los datos vuelven al valor que tenían en el año 2009. En un año de una tacada hemos recuperado 19, 22 años, digamos, de incrementos. Por ahí, 22, ¿no? 9, 19, 12, que posible, 12. ¿Vale? Y con la pobreza severa pasa exactamente lo mismo. La pobreza severa se reduce a niveles del año 2009 también. ¿Vale? En eso que influye, igual más tarde voy a hablar de eso, no sé, pero ahora lo voy a adelantar porque parece que viene aquí. La manera de enfrentarse a la última crisis es absolutamente diferente a la manera en la que se enfrentó la crisis anterior, que produjo la gran recesión. ¿Por qué? Porque en el año 2008, cuando empezó la crisis, se puso el acento en controlar el gasto, en reducir la deuda de los estados, ¿no? Y en aplicar recortes. Eso, lo que se llama una reacción procíclica, en el mismo sentido en el que iba la crisis económica. ¿Vale? Y entonces eso provocó una debacle, porque los datos subieron muchísimo. Hasta el año 2015 pegaron un subidón tremendo todos los indicadores de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Y en cambio, a raíz de esa experiencia, para esta crisis se llegó a un compromiso, yo creo que general, ahí, porque no hubo ninguna discrepancia. Cuando se votó el ingreso mínimo vital nadie votó en contra, por ejemplo, pero no solo en España, en Europa entera se entendió que lo anterior no había funcionado y que había que aplicar una estrategia contracíclica, o sea, de mantener vivo el latido del sistema, gastar dinero para mantenerlo vivo y luego retirar esos impulsos extra, ¿no? Y entonces eso ha producido un éxito. Yo creo que esa nueva estrategia ha producido, yo creo que se ha aplicado con mucho éxito y ha conseguido que en 2 años nos hayamos, no voy a decir olvidado, pero que hemos recuperado prácticamente toda la calidad de vida que perdimos a raíz de la crisis de la COVID. Seguimos. Ahí están las tasas de pobreza de las regiones. Este es un informe regional. Hay una parte, explicamos una parte nacional en términos comparativos para ver qué pasa en el conjunto del país y luego que cada comunidad autónoma compare con lo que pasa en general para ver si le va mejor o peor, ¿no? Entonces, en la tasa de pobreza es muy buena, es muy baja, ¿no? Nunca es buena la tasa de pobreza, ¿vale? En Navarra, en el País Vasco, en Cataluña, en Cantabria, en la Comunidad de Madrid, en Aragón y La Rioja. Nuevamente en las del norte. Y es muy alta en Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Canarias y Extremadura. Otra vez, las que van en el vagón lleno de piedras, que van abajo, ¿no? Y esa gráfica muestra la evolución con respecto al año pasado. La que está en el total nacional es la quinta, en color más clarito, ¿vale? Las de azul arriba se han reducido más que la media nacional, se han reducido mucho, que son la Comunidad Valenciana, ha bajado mucho la Comunidad Valenciana, también la pobreza. Ya dije antes que había bajado mucho la exclusión, el AROPE,
pero también baja mucho la tasa de pobreza. Galicia también se ha reducido mucho, Andalucía y Extremadura. También se ha reducido, pero menos que la media, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria, la Comunidad de Madrid, se ha reducido también, muy poco, y Cataluña y Asturias, todos estos muy pocos. Y han empeorado, es decir, tienen una tasa más alta que el año pasado, unas pocas. La Rioja y Canarias y Navarra. También, como dije antes, comunidades que suelen tener tasas muy buenas. Sin embargo, el desempeño de este último año no ha sido bueno. Siguen teniendo tasas absolutas muy buenas y las mejores del país. Pero, digamos, el camino recorrido en este último año no ha sido el más adecuado para ella, ¿no? Seguimos. Las pensiones. Llevamos años diciendo que las pensiones son un factor importante generador de pobreza. Hay, para la media nacional este año, hay un 34% de las pensiones que se reparten en España tienen un importe inferior al umbral de pobreza. ¿Qué significa eso? Que eso, como el mayor no tenga otros ingresos, y en la mayoría de los casos no lo tiene, ¿no?, condena a ese mayor a ser pobre, independientemente de lo que haga, por un factor puramente estructural, que es decir, que el Estado le da una cierta cantidad de dinero que lo hace ser pobre, estructuralmente pobre, y sin que él pueda hacer nada, la persona mayor, para modificar su situación de pobreza. Entonces, ha habido mucho lío con la cosa de la subida de las tasas de la renta de las personas mayores, pero nosotros creemos que es muy importante. Luego veremos que en algunas comunidades autónomas la influencia de las pensiones en el sostenimiento de la sociedad en conjunto, porque sostener a los mayores es sostener a toda la sociedad. Es muy importante. En algunas regiones es muy, muy importante lo que hacen las pensiones para mantener las tasas de pobreza relativamente bajas, ¿vale? Entonces, esa línea azul que se ve arriba es el porcentaje de personas de pensiones bajo el umbral de pobreza. Y la roja es la de este año. Vemos que en casi todas están más abajo. Eso significa que se ha reducido. De media, se ha reducido un punto más o menos. Ahora es el 34,6, antes era el 35,5, un punto menos. Y en algunas se ha reducido mucho más, se ha reducido bastante en Castilla-La Mancha, por ejemplo, también en Extremadura. Veis que hay mucha diferencia entre la línea azul y las rojas, y sin embargo muy poco en el País Vasco, en Asturias, en Madrid, en Murcia y en Andalucía. Bueno, ahí tenéis todos los datos, los podéis mirar lo que queráis, ¿vale? Entonces, seguimos. Estoy intentando ir más o menos rápido. Podría tirarme una hora con cada cosa de esto, pero no. A ver. Privación material y social severa. Sabéis que hasta hace 2 años se medía la privación material severa solamente. Se han agregado subindicadores de carácter social. Han pasado de 9 a 13. Y para estar en privación material severa hay que cumplir 7. Antes había que cumplir 4. Lo que no significa que sea más difícil cumplirlos que antes, más o menos. Pero es una cuestión técnica, no voy a entrar ahora, pero más o menos tiene el mismo grado de dificultad cumplirlos o no. ¿Vale? A ver. Juan Carlos, disculpa. En España hay 3,7, 3,6 y un poquito más millones de personas. El 7% de la población española está en privación material y social severa. Eso es una mejora pequeña, pero también interesante. Baja 2 o 3 décimas y hay casi 300.000 personas menos que el año pasado en privación material y social severa. ¿Vale? Como dije, son muchos subindicadores parciales. Vamos a ver algunos, no todos. ¿Vale? Aquí están el retraso, por ejemplo. Las 3 primeras columnas son el retraso en pagos de la hipoteca.
La peor es Baleares, ¿no?, que ha pasado del 17 al 25% en un año, ¿no?, de personas que han tenido retrasos en el pago de la hipoteca. Y la que mejor desempeño tiene es la región de Murcia, que ha bajado desde el 17% hasta el 10%. En cuanto a las facturas de electricidad y de agua, también la media se ha reducido poquito. La que mejor ha funcionado vuelve a ser la región de Murcia, que ha bajado 3 puntos porcentuales más o menos, y la que peor ha funcionado es Baleares otra vez. Luego, el retraso en compras aplazadas funcionó mejor en Castilla y León, en Baleares, y mucho peor en Castilla y León, donde subió del 12,9 al 19,4, casi al 20% de la población que tiene retrasos en pago de letras y compras aplazadas, ¿vale? El último es el resumen que ya vimos antes, y por eso me lo voy a saltar. Estos, los que vienen aquí, son indicadores de tipo de herencia más material. Estos han aumentado, la mayoría. Por ejemplo, las personas que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada, la media nacional ha aumentado desde el 14,3 hasta el 17, 14,3, 15, 16, 17, casi 3 puntos porcentuales se ha incrementado. Eso es mucho. Un punto son 470.000 personas. Entonces 3 puntos pues son casi 1,5 millones de personas que no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada. 1,5 millones más. El desempeño regional es muy malo en Galicia, donde sube, ahí lo marco, desde el 13,1 hasta el 19, casi al 20% otra vez, y algo mejor en Murcia, no mucho mejor porque en casi todas está peor, y baja desde el 21 al 20, 21,4 al 20, un punto y poco más en Murcia, ¿vale? Respecto a las personas que no pueden... me salté uno, perdón. Respecto a las personas que no pueden coger una semana de vacaciones al año, a ver, es que ha habido muchas críticas porque dicen, algunas personas dicen que ese no es un indicador de vulnerabilidad, es que no se trata de irse de vacaciones a un hotel de Benidorm. Cuando las familias se van una semanita al pueblo, a la casa de la abuela, eso se considera la semana de vacaciones también. Entonces, el que se vayan de vacaciones no significa que tengan dinero para irse a Mallorca o a Londres de vacaciones, ¿no? Que es lo que se intenta hacer creer por determinadas personas. Entonces, este indicador marca los que no pueden salir de su casa una semana al año. Eso puede ser el pueblo, que está a 20 kilómetros, o en lo profundo de Extremadura, donde se está quemando todo, ahí en los núcleos, ¿no? O una cosa mejor. Pero, o sea, este es un indicador importante, aunque haya gente que diga que no lo es, ¿vale? Entonces, el peor desempeño lo tiene Cataluña, que ha subido de 3 puntos, del 27 al 30, y el mejor La Rioja, donde ha bajado casi 4 puntos. Luego, las personas que no pueden alimentarse con proteínas, una comida de carne, pollo, pescado, al menos cada 2 días. Aquí también hay que hacer una precisión del tipo, no sé si llamarlo metodológico, pero cuando se habla de proteínas o equivalente vegetariano, quiero decir que cuando una persona come alas de pollo congeladas, no entra en el indicador. Es decir, lo que hay aquí es un mínimo. En realidad, la alimentación de la gente pobre y de los que están en vulnerabilidad extrema es mucho peor de lo que señala el indicador. ¿Veis? Porque se considera proteína. Bueno, las alas de pollo en realidad pues, tendrán proteína, no lo discuto, ¿no? Pero no es una alimentación ideal. Lo voy a dejar, ¿vale? Entonces, ese ha subido del 4,7 en general, en términos de toda España, al 5,4. Es decir, unas 7 décimas. Se ha incrementado un poco, no mucho, pero hay mucha diferencia entre las regiones.
Mucho se ha incrementado en Baleares. Ya está. Mucho se ha incrementado en Baleares, donde se ha multiplicado donde ha crecido más del doble, del 3 al 7,4, y se ha reducido bastante también, porque se ha reducido 1,5 puntos en el contexto general, mucho en Cantabria, ¿vale? Y el último que vemos es la capacidad de afrontar gastos imprevistos. Se le pregunta a la gente, a las personas, si son capaces de afrontar un gasto de 800 euros extra, una cosa que aparezca de repente, sin recurrir a créditos. O sea, si tenés que llamar por teléfono a esos de créditos rápidos que te pagan. Entonces, ha aumentado algo. 2 puntos ha aumentado. Personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Se ha incrementado más aquí está mal, es que está mal esto, ¿no? Sí. El 42 ha crecido. A ver, en Andalucía se ha incrementado. Baleares. En Baleares también. Y se ha reducido en Cantabria. Puse mal los colores de la cosita. Seguimos. Esta es la tasa general de privación material, social y severa para el conjunto de las regiones. Vemos que es muy baja en Aragón, en la Comunidad de Madrid y en Baleares, y en La Rioja, y en el País Vasco y en Cataluña, y ya empieza a subir. Y es muy alta en Canarias nuevamente. Se repiten, se repiten las mismas regiones. Volvemos a la España partida, ¿no? En Canarias, en Asturias, en Andalucía, en Extremadura, son muy altas, en todos los casos por encima del 10% de la población de la región de que se trata. Hay un indicador que suele gustar bastante en las regiones y que nosotros también damos, pero hay que entender que es complementario. Vamos a ver, la pobreza tiene muchas aristas y se puede... con un solo dato no se puede representar la realidad de la pobreza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que está en Extremadura, es verdad que puede tener la misma calidad de vida con menos dinero que lo que tendría esa persona si viviera en Navarra. Porque en Navarra es todo más caro, y es cierto, ¿verdad? Entonces, y al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que es más difícil con el umbral nacional, que es de 10.088 euros, dice ahí, no lo leo, pero es eso, 10.088 euros al año por unidad de consumo, que esa es otra película, ¿no? Es mucho más fácil, y es cierto, vivir en Extremadura. Yo vivo en Castilla-La Mancha, y cada vez que vengo a Madrid tiemblo con los desayunos de los bares, porque es mucho más caro, es cierto. Entonces se utiliza un umbral complementario que se llama umbral regional. Se coge la distribución regional de ingresos, se calcula el umbral adecuado para el 60% de la mediana de ese umbral y se calcula una tasa de pobreza regional. Entonces, eso representa lo que sucede con los umbrales. Si os fijáis, se reduce muchísimo. La línea roja es el umbral nacional y los otros son los umbrales regionales. Si veis, se reduce muchísimo en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Canarias, en Murcia y en Extremadura. Son regiones que tienen tasas muy altas de pobreza. Al bajar el umbral, ¿qué sucede? Que entra menos gente debajo, por lo tanto salen personas de la pobreza, ¿vale? Y pasa lo contrario en las regiones, digamos, más caras. Aumenta el umbral y entonces pasa por encima. ¿Qué pasa con las tasas de pobreza con esos nuevos umbrales? En esta gráfica, en color gris, está la tasa de pobreza medida con el umbral nacional. Y en color rojo, no es rojo, ¿qué color es ese? Morado. Morado.
mejorado, no sé. Está la tasa de pobreza calculada con el umbral regional. Fijaros lo que pasa en Extremadura. Extremadura con la tasa nacional tiene un 30% de personas pobres. Sin embargo, con la tasa regional, el 30% es la más alta de todas. Con la tasa regional pasa al 13%, que pasa a ser la más baja de todas las regiones. Entonces, eso tiene sentido, pero tiene sentido parcialmente. Por eso dije antes que esas diferencias son, o sea, que este indicador es complementario al anterior. ¿Vale? Pasa lo contrario, por ejemplo, a ver, ¿dónde sucede lo contrario? En Navarra, ¿dónde está Navarra, por ejemplo? La tercera, gracias, Carlos. Navarra, el umbral nacional tiene un 11% de tasa de pobreza. Sin embargo, con el umbral regional pasa al 17%. ¿Por qué? Pues porque vivir en Navarra cuesta mucho más. Entonces, insisto, tiene sentido utilizar este indicador. ¿Tiene todo el sentido? No. Hay que combinarlo con el otro. ¿Vale? Seguimos. La renta media por persona. Vemos que pegó un bajón tremendo entre los años 2009 y 2014-2015 con la crisis anterior, ¿no? Recordar la crisis con estrategia procíclica, estrategia de enfrentamiento procíclico, estrategia de recortes, ¿no? y de ahorro de gasto público y de reducción del gasto público. Luego empieza a mejorar a partir del 2015 mucho, mejora bastante la renta media, hasta el 2020 cuando viene el bichito y nos fastidia el invento, ¿no? Entonces ahí pega un bajón. A ver, la crisis fue tremenda, estuvimos 8 meses o un año, 8 meses con el chiringuito cerrado prácticamente, ¿no? Todo estaba cerrado, la economía se redujo, o sea, el crecimiento económico se redujo a cero, la actividad económica se redujo casi a cero. Sin embargo, eso no produjo una reducción, la reducción fue mínima en términos de renta media. No se produjo. ¿Por qué? Por la diferencia en la manera de enfrentarse. Y además eso hizo que nos recuperáramos muy rápidamente de esa crisis. Y terminando el COVID ha vuelto a subir. Y ha subido mucho. Tal como veis, la inclinación hacia arriba, que es muy vertical, muy de escalera, significa que ha subido mucho, que ha subido mucho más que lo que ha subido en años anteriores, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, cuando el año que viene midamos la influencia de la guerra y de la inflación, pues ya veremos, pero de momento no podemos medir esa parte todavía. ¿Vale? Esa es la renta. Aquí está la renta media por persona y comunidad, que como hablamos de comunidades autónomas hay que ponerla, es... a ver, se ha incrementado, lo primero que hay que decir es que se ha incrementado en todas. La mejor renta media por persona es la del País Vasco, que es de 16.000 euros, y la peor es la de Extremadura, que es de 10.000. A grosso modo, ¿no? Más o menos. Hay mucha diferencia entre una y otra. Recordad que somos un país, es un tren, que aunque tenga piedras atrás, sigue siendo un tren, ¿no? Los compromisos que asumimos a nivel europeo son para el conjunto del país, no solo para la parte bonita de España, no solo para los que están ahí en la vitrina, ¿no? Sino para todos. Entonces, la diferencia es muy alta en la renta media por persona entre las tasas de País Vasco y Navarra y la Comunidad de Madrid, Cataluña, son muy altas y son muy bajas en Extremadura, la región de Murcia, Andalucía y Canarias, todas ellas con menos de 11.000, ¿vale? euros por persona. ¿Vale? La que tiene la de peor desempeño con respecto al año pasado es Cataluña, que la tengo ahí marcada en rojo, que solo se incrementó en 533 euros, en 3,8%. En todas ha crecido, en todo con respecto al año anterior, ¿vale? Eso por delante. Pero en algunas ha crecido más y en otras menos. Y la mejor fue Baleares, que se incrementó en 1.200 euros.
Los datos de todas las demás las tenéis en el informe, de modo que, como esto ya se está alargando, vamos a ir rápido. El índice de Gini, esos son los indicadores de desigualdad. He dicho que han mejorado, han vuelto a tasas anteriores a la primera crisis. Si vemos, la tasa de S80, S20, la cantidad de dinero que gana el 20% más rico de la población, este año equivale a 5,6 veces la cantidad de dinero que ingresa el 20% más pobre. Esa relación ha vuelto a niveles previos a la primera crisis, previos a la gran recesión. Estamos en la misma tasa que había el año 2008. ¿Vale? O sea, se incrementó muchísimo hasta el 2015. ¿Eso qué significa que se ha incrementado esto? Pues que la desigualdad aumentó mucho. Es decir, que significa que a los pobres les fue mucho peor en la crisis que a la gente que no lo era. ¿Vale? Por eso aumenta ese indicador, porque los de arriba ganan más, los de abajo ganan menos y el indicador sube, ¿no? El hecho de esta bajada es una clara indicación, digamos, de la mejora en la distribución. Y el 90-10, que mide los valores más extremos, la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre, está ahora mismo en 9,8. El 10% más rico de la población o con más ingresos gana el 9,8 veces lo que gana el 10% más pobre. ¿Vale? También hay que decir que es un mínimo, pero lo explicaré otro día, supongo. Y el índice de Gini vemos que también se ha reducido mucho, con una bajada extraordinaria, muy vertical hacia abajo el último año, ha pasado del 33 al 32. Un punto. Eso que parece que no fuera nada es mucho en estos términos, ¿vale? Incluso estamos por debajo de la tasa del índice de Gini que había en el año 2008. En un año hemos bajado a una tasa inferior todavía. Entonces, hay que decir que la desigualdad ha mejorado mucho. Se reduce también ligeramente la desigualdad entre el norte y el sur. Ahí está lo que os decía, la España partida, ¿no? En el norte, tasas generales muy buenas de todo. Veis en el gráfico que hay al lado, en azul, están las tasas AROPE de pobreza, de privación material severa y de conjuntas, analizadas para toda la población del norte. ¿Vale? Y en rojo las del sur en su conjunto. No la media de cada una, sino coges a toda la población que vive en la parte sur y ves cuántos. Y entonces veis las grandes diferencias que hay ahí entre unos y otros. ¿Vale? He puesto algunos... Ahí están los datos concretos, por ejemplo, en la tasa AROPE en el norte es del 20%, en el sur es del 33%. La tasa de pobreza en el norte es del 15%, en el sur es del 27%, casi el doble. Y la tasa de privación material y social severa en el norte es del 6,2% y en el sur es del 9,6%. Es decir, las diferencias son grandes. Hay un proceso de convergencia, porque las diferencias son menores a las que había en otros años. Si analizáis esas tablas, comparáis unos años con otros, lo veréis. No lo voy a hacer ahora porque me estoy alargando, pero hay un proceso de convergencia. Lo que pasa es que es muy leve, es pequeño. Aquí viene algo importante. Lo he dejado para el final, cuando están todos muy aburridos ya. Mal por mi parte. La tasa de abajo, o sea, la línea azul de abajo representa la tasa de pobreza real, la que se mide normalmente, ¿no? Dejar que lo ponga aquí porque si no, no lo veo bien. Allá. Estamos ahora mismo en el 20,4%. La línea roja continua del centro es la tasa de pobreza que habría si no hubiera transferencias, pero sin tomar en cuenta las pensiones, o sea, la tasa de pobreza que habría si se mantuvieran las transferencias en pensiones, pero se quitaran todas las demás.
La diferencia es enorme, porque si veis, pasa del 20,4 al 27,9% este año. Es decir, si no hubiera transferencias, tendríamos 7,5 puntos más de pobreza. Eso es casi 4 millones más de personas pobres tendríamos si no hubiera transferencias del Estado. Entonces, el papel protector del Estado de mantenimiento de la calidad de vida de las personas es alto, aunque no es suficiente porque la tasa es muy alta, ¿no? Pero es muy importante. Y en la de arriba está la tasa de pobreza que habría si no hubiera ni una sola transferencia, si ni siquiera se transfirieran las pensiones. Es cierto que una parte de las pensiones las pagamos nosotros con nuestra cuota mensual, pero eso no alcanza y la gran mayoría la financia el Estado, ¿no? Entonces, aquí es donde se ve lo que importan las pensiones bajo el umbral de pobreza, ¿vale? Porque las pensiones le quitan desde el 27,9 hasta el 44, 27, 37, como 18 puntos, no sé, más o menos, porque ya me he cansado, pero más o menos eso, de tasa de pobreza a la que habría sin las otras. Y 24 puntos a la tasa de pobreza que hay ahora. Es decir, si no hubiera ni una sola transferencia del Estado, la tasa de pobreza alcanzaría casi a la mitad de la población, sería el 44%, 24 puntos más alta de la que es. Entonces, cuando van algunos y dicen que el dinero está mejor en el bolsillo de las personas que en el Estado, yo diría que solo una parte. Pero el Estado tiene que tener financiación suficiente para mantener su función redistribuidora, porque es muy importante y porque si no estuviera sería un desastre todo eso, ¿no? Vemos aquí la tasa de reducción de la pobreza sin tener en cuenta las pensiones, es decir, sin reducir las pensiones, que se produce según cada región. La Comunidad de Madrid es la que menos influye. Solo se reduce la tasa un 21%, ¿vale? Y la que más se reduce es Canarias, se me ha apagado, que es del 31%. Eso es, o sea, digamos, de la tasa que habría sin transferencias, la que se obtiene aplicando las transferencias. En la Comunidad de Madrid sería un 21% menos y en Canarias sería un 31% menos. ¿Eso qué significa? Que las transferencias funcionan mejor. Yo no sé si hay más transferencias o menos en Madrid o en Canarias, la cantidad absoluta, ¿no? Porque no se puede saber, porque la encuesta de condiciones de vida no permite establecer esa diferencia. Pero sí sé que el efecto de esas transferencias es mucho menor en Madrid que en el resto y mucho más alta que en Canarias. Por ejemplo, en Canarias y en Extremadura y en el País Vasco que en el resto, ¿vale? Y luego, la última diapositiva. Hay un capítulo completo en el informe que se dedica a estudiar la relación entre pobreza y PIB. ¿Por qué? Porque nosotros desde hace unos cuantos años venimos recalcando y machacando que el incremento del PIB no es suficiente para reducir la pobreza. Incrementar el PIB no reduce la pobreza de la misma manera que incrementar las tasas de empleo. Reducir solamente el desempleo no mejora la pobreza. Ayuda, es cierto, hay cierta relación, pero la relación no es absoluta, se necesitan más cosas, se necesita cierta redistribución. Ahí vemos, hay algún otro gráfico mejor, pero he escogido pues porque soy técnico y me gusta complicarme la vida, no por otra razón, pero bueno. Ahí vemos en la línea, en el eje horizontal son las diferencias del PIB per cápita en las regiones, el año 2021. Y en la vertical, la tasa de pobreza, ¿vale? Si os fijáis, Baleares, La Rioja, Aragón, Cataluña y Madrid, más o menos, van en una línea horizontal así, una está acá y la otra está acá, pero mantienen la misma línea horizontal, ¿vale? Eso significa que tienen
como varían mucho en la parte horizontal, significa que hay una diferencia en PIB per cápita enorme, muy grande entre, por ejemplo, Cantabria y Madrid. Sin embargo, la separación vertical entre ellas, utilizando el original, no existe porque es casi una línea así. Entonces, ¿qué significa? Que con una PIB muy diferente, todas ellas, ¿no?, con un PIB enormemente diferente, tienen prácticamente la misma tasa de pobreza. ¿Qué significa? Que en unas se trabaja mejor que en otras. Y no siempre depende del PIB. Que en unas se redistribuye mejor que en otras, que no depende del PIB. Si hiciéramos una gráfica, que es la que tenía que haber escogido, entre la evolución del PIB y la de pobreza, veríamos que no coinciden para nada. Que cuando el PIB baja, ¿no?, la pobreza no baja, sube, pero sube un poco. Y cuando el PIB sube, se necesita muchísima subida del PIB para subir un punto. A veces el PIB crece un 4, 5, 6%, ¿no?, y la tasa de pobreza se reduce un 0,5%. No sé cuál es el dato concreto porque no me acuerdo, pero está en el informe y lo podéis ver. Entonces, el capítulo intenta convencerlos de que el crecimiento no es suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas. Es también necesario redistribuir. Y con eso me callo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Déjame que me ponga un poco para acá, para los micrófonos. Primero, un dato que está mal en los... Se dice que la pobreza severa es 1 millón y pico, no es 1 millón y pico, son 4.100.000 aproximadamente. La pobreza severa que tenemos en España, que es una cantidad muy, muy importante, ¿no? Y por lo tanto es importante. Luego de decir que ninguna comunidad es un lastre para el desarrollo de este país. Lo que son lastres son las políticas que se aplican a nivel estatal o a nivel autonómico en cada sitio. Por lo tanto, eso lo tengamos claro. Y muchas veces son consecuencias, ¿no? Las situaciones de pobreza son consecuencias de cosas hechas en muchos años anteriores. Por ejemplo, hay muchas veces tenemos pensiones no contributivas por debajo del umbral de la pobreza en determinadas regiones, no porque los mayores no hayan trabajado, sino simplemente porque nadie cotizó por ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, decir el lastre no son las personas, el lastre no son las comunidades autónomas, el lastre son las políticas. Eso es importante dejarlo meridianamente claro. Con respecto a lo que Juan Carlos ha apuntado yo creo que bastante bien. Vemos unas diferencias importantes, vemos que se ha bajado los índices de desigualdad, pero también dejar claro que desigualdad y pobreza no es lo mismo, son cosas distintas, ¿no? La desigualdad puede existir, puede ser muy amplia y se puede reducir en algunos momentos, sin embargo, las situaciones de pobreza pueden ser persistentes. Y además la manera de afrontarlas son distintas. Afrontar la desigualdad puede ser a medio y largo plazo, cambiando determinado tipo de políticas, que es necesario, terminará influyendo en la pobreza, pero la pobreza necesita la intervención inmediata, porque si no las personas no resisten el día a día, no resisten los debates como se pueden resistir los debates de la desigualdad. Por eso también eso queremos que quede especialmente claro. Lo que ha dicho al final Juan Carlos sobre el Producto Interior Bruto. El mero crecimiento no provoca la reducción de la pobreza. El crecimiento es necesario, pero no provoca la reducción de la pobreza por sí mismo. Tiene que haber políticas focalizadas, si no, es imposible. Y de hecho, una de las cosas que se ven en esos datos cuando hablábamos de la reducción de tasa de pobreza sin transferencias, vemos que tiene que ver sobre todo a la focalización de las políticas. Es decir, y además se viene diciendo, eso se mantiene con carácter general para toda Europa y también, por supuesto, para España y para cada una de las comunidades autónomas, las transferencias de rentas, cuando al mismo nivel de transferencias de rentas en un sitio se reduce mucho la pobreza y en otros no, quiere decir que donde no se reduce la pobreza es porque esa transferencia de rentas a la población se dirige a sectores que no están en situaciones de pobreza o exclusión social, mientras donde se reduce mucho es que se dirigen y se focalizan mucho más en las personas que están en situación de pobreza y exclusión social. Eso es un elemento importante a la hora de tener en cuenta el tema de las transferencias de renta. Y finalmente, indicar que todo el informe que estamos haciendo en estos momentos, el objetivo que tiene el informe no es de convencer a nadie
absolutamente nada, sino de mostrar una realidad, de decir claramente qué es lo que está ocurriendo, de ver cómo funcionan las distintas comunidades autónomas y vemos que hay evoluciones muy dispares y hay también evoluciones que vemos que han sido muy de tener interés. A nosotros nos parece muy interesante la evolución que ha tenido la Comunidad Valenciana en estos tiempos, ¿no? Vamos a ver cómo seguimos el próximo año. Si se mantienen a nivel europeo y a nivel estatal y en las comunidades autónomas en la senda que iniciamos con la COVID, pues tenemos posibilidades de empezar a notar que se baja la pobreza, porque lo que ha ocurrido en otras crisis es que la pobreza sube con la crisis, te lo apuntaba Juan Carlos, y luego cuando ya llega la recuperación y hay un crecimiento, un Producto Interior Bruto, un crecimiento con carácter general, la pobreza en el mejor de los casos se estabiliza un poquito por debajo de la punta que ha llegado, pero siempre por encima de la crisis anterior, de la situación previa de pobreza. Ahora estamos viendo que hay posibilidades de que la pobreza empiece a bajar por debajo de la punta, ¿no?, que había alcanzado con la COVID-19, incluso podemos alcanzar lo previo anterior, no ya de la COVID-19, sino que si se mantuviese esta evolución sería especialmente llamativo ver por fin que en España conseguimos que la pobreza baje incluso previamente a la que teníamos previamente a la crisis financiera anterior. Por eso animamos a todos los partidos políticos, a toda la clase política, a que apliquen políticas de desarrollo económico, apliquen políticas de desarrollo de las comunidades autónomas que tienen que ver con las personas y que al final también reducen las desigualdades y la pobreza en nuestro país. Y decir finalmente, el dinero que se dedica a protección social, el dinero que llega también a las rentas más bajas, es un dinero que termina siendo parte del flujo económico. Tener en cuenta que cuando hablamos del ingreso mínimo vital o hablamos de alguno de estos tipos de rentas directamente a las personas, son rentas que van directamente al comercio o a la economía de proximidad. No se quedan en las familias y desde luego eso no va generalmente ni a comprarse un yate ni a una cuenta en Suiza. Eso va directamente a lo que es el comercio de proximidad, la economía de proximidad y ayuda al crecimiento económico. Nada más por nuestra parte y quedamos a su entera disposición para cualquier pregunta que quisieran ustedes hacer. Buenos días, Juan Ferrari de Economía. Gracias por el informe. Dos dudas. Primero, he entendido que el índice del crecimiento de la inflación, que ha hecho crecer más de la renta, voy a poder influir sobre el resultado del 2022. Si es así. Y luego, en el caso de los umbrales regionales, un ratio muy interesante, porque lo que hace es poner la comparación entre la renta disponible y el coste de la vida. Se ha recalculado cuánta gente habría en España en pobreza, riesgo de pobreza con esos impactos. Muchas gracias. Hay una cuestión importante. Sí hemos hecho una referencia al coste de la vida, que eso sobre todo lo que es la inflación y lo que es el precio de la energía, que eso sí influye en lo que es en el indicador de privación material y social severa, porque es el que se mide, la encuesta de condiciones de vida se hizo en el segundo cuatrimestre de 2022, por lo tanto sí pilla en ese momento. Es verdad que el indicador funciona bien con carácter general, pero muy poquito, y cuando los desglosamos y vemos que precisamente los indicadores económicos, lo que tienen que ver con el suministro de mantener el hogar a una temperatura adecuada, el poder comer y demás, esos son los que empeoran, ¿no? Por lo tanto, entendemos que ahí es donde se nota verdaderamente la influencia de la inflación y de lo que puede ser el precio de la energía. Los umbrales regionales también no creo que cambiase mucho la cifra porque se compensan los que suben por los que bajan, porque claro, generalmente las comunidades que tienen una baja tasa de pobreza, cuando se le aplica el umbral regional, como ha dicho Juan Carlos, sube, y cuando las que tienen una altísima tasa de pobreza, cuando se aplica el umbral regional, esta baja.
Pero eso también puede ser engañoso, porque claro, hemos visto el caso de Extremadura, ¿no? Que se reducía a un 13% el umbral regional desde el 30 y tantos %. Pero hay que tener en cuenta que la diferencia de renta entre el País Vasco y Extremadura es de casi el 50%. Por lo tanto, no creemos que eso verdaderamente, esa diferencia, ¿no? Refleje claramente la diferencia entre el nivel de vida entre un sitio y otro. Es decir, en los sitios donde se es también con carácter general más pobre, se puede haber más niveles de igualdad, pero siendo todos más pobres, ¿no? Verdaderamente habiendo más pobreza. Con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando se hacen los indicadores del umbral regional y del umbral nacional, hay que mirarlos con un poco de cuidado. Por un lado, porque el regional lo que mira es la equidad que hay dentro de la comunidad autónoma, pero verdaderamente el que nos da un reflejo con respecto a la media nacional es el umbral nacional. Y un detallito más. Metodológicamente no es correcto hacerlo, porque una misma persona puede ser pobre en un sitio y no en otro. Si yo vivo en Castilla-La Mancha, no puedo convertirme en pobre si paso de Toledo para acá, por ejemplo, ¿no? ¿Entendéis? Entonces tiene que estar, cada persona se le tiene que asignar una probabilidad o una de las situaciones, o lo es o no lo es, pero no puede tener ambas al mismo tiempo. Entonces, eso no... Unirlo de esa manera no vale, tienen que ser regionales, cada uno por separado. Además, la media de las... Esto es complicado de decir, pero la media de las medias no es igual a la media total, se llama la ley de los grandes números. Eso significa que si tú haces la media de los resultados de cada comunidad autónoma, ¿no? Da otra cosa diferente. Entonces, por ejemplo, junta a estos 4B aquí, a estas 4. Hay 3 mujeres y un hombre. Junta a esos 4 y a nosotros 2, 6. Somos todos hombres, ¿no? La media de hombres es el 100% aquí. Allá la media de hombres es el 25%, ¿no? 100 más el 25 son 125, dividido entre 2 es el 75%. ¿Es el 75% la media de todos? ¿La media de hombres de todos? No. Y eso se llama ley de los grandes números, pero es una cuestión técnica complicada y, en fin, por esa razón no se puede hacer. Si yo quería preguntarles, Paloma Velasco de Onda Madrid, un poco si podían concretar la evolución de la Comunidad de Madrid de 2023 con respecto a 2021 y luego incidir en segundo lugar en esa cuestión tan importante que comentaban de la España partida. ¿Qué comunidades podríamos concretar que están en un lado y cuáles en el otro? Porque creo que ya lo han comentado, pero por tenerlo concretado. Ahí está. Sí, vamos a ver, no, es que estaba buscando la Comunidad de Madrid, perdón. Lo que vemos y además es persistente, ¿no? Vemos que en lo que sería las comunidades que están por debajo del umbral de pobreza, que tienen mejores indicadores de nivel de pobreza, son todas las del norte, incluida Madrid, y Baleares, ¿no? Mientras que las que tienen mayor tasa de pobreza son todas las que están al sur. Pero hay una gradación de colores. Cuanto más oscuro es el color, peor situación de pobreza existe en la comunidad autónoma. Cuanto más claro, mejor situación de pobreza hay en la comunidad autónoma. No quiere decir que no tengan pobreza, ¿no? Quiere decir que digamos que comparadas unas con otras están en mejor situación. Las que mejor están son claramente el País Vasco y Navarra, y las que peor están en estos momentos pues son Extremadura, Andalucía y Canarias, ¿no? Verdaderamente es lo que hay. Pero esa sería la España partida, ¿no? La España que tenemos en los ámbitos de pobreza y exclusión social, que viene siendo persistente en los últimos años. En la Comunidad de Madrid, si quieres, luego te los busco y luego te los comento, ¿vale? Los tengo aquí, pero ¿más cuestiones? Yo quería preguntar la comunidad, para valorar los resultados de la Comunidad Valenciana, ¿lo habíamos empezado a hablar en un canutazo separado? O... Sí, ahora después, si queréis, específicamente de cada comunidad, si queréis, lo podemos hablar a posteriori para que se hagan primeras preguntas generales y luego después podemos entrar comunidad por comunidad sin ningún problema.
Buenas, Diana Rodríguez. Yo me he quedado con la duda, el dato que ha corregido finalmente, esos 4.100.000 personas, Aproximadamente sí. ¿es pobreza severa o privación material y social? Pobreza severa. Lo que pasa es que la cantidad, pobreza severa y ¿Qué porcentaje de población aproximadamente? los porcentajes son muy parecidos, ¿no? Pero privación material y social severa es una cosa distinta a la pobreza severa, ¿no? Uno tiene que ver con las, además son datos 2021, ¿no? Concretamente pobreza severa es 2021 y privación material y social severa son datos 2022. Y entonces el dato que había corregido, los 4.100.000... pobreza severa. ¿Más? Pues si no hay más de carácter general, respondo si encuentro a la de Comunidad de Madrid, la evolución que ha tenido. Sí. Vale. Vale, pues lo vemos ahora mismo. Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid vemos que hay en la renta por persona hay una evolución positiva. En el informe tienen todos esta estructura de información. Hay un recuadro de los principales indicadores y luego hay unos comentarios y unos gráficos sobre cómo han funcionado todos los demás. Eso lo tendrán ustedes, los tienen todos ustedes a su entera disposición. Ha mejorado la renta media por persona. El AROPE ha bajado 1,3 puntos, con lo cual es una evolución positiva. El AROPE, teniendo en cuenta el 2020, también ha bajado. La tasa de pobreza también ha bajado 4 décimas. La pobreza severa ha bajado 1 punto aproximadamente. La privación material y social severa ha bajado también aproximadamente 1 punto, no llega. Y mientras que la privación material severa, que es esta parte que se medía antes, ¿no? Que es decir, los datos de poder mantener el hogar a una temperatura, son esto, no sé cuáles son exactamente, pero en este caso ha aumentado, pasa del 6 a 6,8, ¿no? Y la baja intensidad en el empleo también baja de una manera sustancial 2 puntos y algo. Si tenemos luego los índices de desigualdad, en la Comunidad de Madrid mejoran todos los índices de desigualdad, tanto ese 80-20 como el 90-10, como el índice de Gini. Luego ya específicamente se puede ver. Es verdad que la característica específica de Madrid es que en la comunidad autónoma, cuando se habla del tema de transferencia de fondos públicos para afrontar la pobreza, es donde menos eficacia tiene, solamente actúa con una fuerza del 21% para la reducción de la pobreza. Es la comunidad que menos impacto tiene en las políticas públicas a la hora de reducir la pobreza. También se había comentado, si no me equivoco, la Comunidad Valenciana. Ya he comentado que te parecen en la evolución, nos parecen unos datos muy interesantes. Porque, y bueno, tiene que ver con lo que comentabas de la presencia de las administraciones. En la Comunidad Valenciana es la única comunidad donde todos los indicadores que salen, bueno, casi todos los indicadores se mejoran y algunos de ellos de una manera sustancial, ¿no? Y evidentemente también aquí en la Comunidad Valenciana se ve también un fuerte impacto de las políticas públicas a la hora de mejorar las situaciones de pobreza y exclusión. Hay que tener en cuenta que si tenemos el indicador de pobreza que mide en general, pero si tenemos en cuenta las pensiones es una transferencia directa del Estado. Pero la diferencia que hay entre esta transferencia con pensiones y la que sería sin ella es la fuerza que hace el Estado como las comunidades autónomas, ¿no? Y entonces ahí sí se ve que es importante el tener unos índices altos. Además, el nivel en Comunidad Valenciana, el nivel de influencia de esto también está muy elevado, ¿no? Verdaderamente digamos que la Comunidad Valenciana es la que mejor ha evolucionado, mejor evolución presenta de todo el conjunto de entidades de comunidades autónomas en este informe. Siguiendo con las comunidades que quedábamos los compañeros de Asturias y yo de Castilla-La Mancha, en concreto de Castilla-La Mancha,
me interesaría si me pueden valorar el hecho de que, a pesar de que está en la parte alta de la tabla en la tasa AROPE, sin embargo está entre las que menos lo ha reducido, junto a Navarra o el País Vasco, que en principio no estaría con su grupo en las que menos han podido reducir esa tasa AROPE. ¿Por qué puede haber ocurrido eso? El caso de Castilla-La Mancha es también peculiar en ese aspecto, porque es verdad que no está en su grupo con la evolución que tenía que haber seguido. Sí es verdad que si comparamos los indicadores no con el peor momento de 2015, ahí sí se ve que hay una evolución con carácter general. También Castilla-La Mancha también ha superado las consecuencias ya de lo que era la crisis ha mejorado con respecto a cómo estaba en el 2015, que es el peor momento en el que tienen prácticamente todas las comunidades autónomas, pero todavía le queda mucho para llegar a los indicadores que tenían previos al 2008, ¿no? Que era lo que se estaba midiendo. Y lo que sí es evidente que en Castilla-La Mancha creo que lastra mucho el tema de la privación material y social severa. Posiblemente sea el elemento que está en estos momentos reteniendo un poco que evolucione mucho mejor la situación de la comunidad autónoma. Ha mejorado mucho la pobreza severa. La pobreza severa sí, pero la privación material, por lo tanto, es especialmente, tenemos esa contradicción. Hay que tener en cuenta una cosa, como se miden en momentos distintos, puede ocurrir que la pobreza severa mejore y la privación material y social severa empeore, sobre todo la privación material. ¿Por qué? Porque el indicador de pobreza es un indicador que tiene que ver con los niveles de renta de todas las familias, mientras que la privación material está hablando sobre la posibilidad de afrontar gastos. Y vuelvo a decir, en este momento, precisamente, en ese cuatrimestre del 2022, cuando se hace la encuesta, ¿no? Es en el momento en el que teníamos precisamente la inflación y los precios de energía más disparados. Y precisamente Castilla-La Mancha era una de las más inflacionistas que tenían los precios más altos. De Asturias, datos más significativos, también una cultura de la mitad norte, de las tasas más altas también. Sí, a Asturias le pasa un poco lo que a Castilla-La Mancha, está un poco fuera de lo que sería la norma de su ámbito. Este momento que lo encuentre. Asturias. En Asturias vemos una evolución positiva en la renta media, en el AROPE también hay una evolución positiva, en la tasa de pobreza también hay una bajada, pero muy pequeña. En pobreza severa vemos también una bajada de aproximadamente 1,6, que es importante. Privación material severa baja algo también y baja intensidad en el empleo también baja aproximadamente 1,5 puntos. Los índices de desigualdad mejoran, pasa al 5,6, el de 90-10 pasa a 9,9, que baja también 1 punto y pico, y el índice de Gini también mejora ligeramente un 0,6. Es verdad que en Asturias lo que tiene es una continuidad de lo que son los datos, una línea bastante continua, y entendemos que lo que está ocurriendo en estos momentos para que los datos no mejoren mucho más en la comunidad asturiana, no es que se está dando cierta disfunción con el tema, sobre todo en el ámbito de pensiones. Posiblemente ahí se están empeorando los indicadores de pensiones que tiene la comunidad autónoma, y posiblemente ahí esté influyendo en parte la situación que se está dando. Esa es la razón desde que se las cosas más altas tiene que ver con eso y con otras más cosas, ¿no? Verdaderamente hay que tener en cuenta que la pobreza se afronta desde las políticas de empleo, las políticas de pensiones y las políticas de transferencias de rentas, pero también sanitarias, de vivienda, de educación, ¿no? Y de servicios sociales. Verdaderamente todas ellas influyen para que la pobreza aumente o disminuya. Bien, Andalucía. A ver dónde está. Andalucía ha tenido un comportamiento positivo en renta por persona, también muy positivo en el AROPE. La tasa de pobreza también ha bajado 3 puntos aproximadamente. La pobreza severa ha bajado medio punto aproximadamente. La privación material y social severa ha bajado ha subido. Verdaderamente aquí sí que se da este indicador, que es el de
la dificultad para poder mantener el hogar a una temperatura adecuada, el poder afrontar gastos imprevistos, el poder comer carne, pescado o su equivalente en vegetariano dos veces a la semana. Este ha empeorado. Aquí imaginamos que captará también los elementos de inflación y energía. Y tenemos la baja intensidad en el empleo ha mejorado y ha mejorado sustancialmente, ha mejorado en 6 puntos. Y en el ámbito de desigualdad es verdad que se ha reducido, tanto en los 3 indicadores de desigualdad se ha reducido, aunque está un poco por encima de la media de ámbito nacional. ¿Y otra comunidad autónoma más? Baleares. Baleares mejora la renta media por persona, mejora el AROPE en 1 punto prácticamente, la tasa de pobreza mejora en algo menos de 1 punto, pobreza severa mejora en algo menos de 1 punto, privación material y social severa también mejora en medio punto aproximadamente, y la baja intensidad en el empleo mejora 1,5 puntos aproximadamente, no llega. En los indicadores de desigualdad mejora en todos los indicadores. Es verdad que en el 80-20 mejora poco, pero es una de las comunidades autónomas que mejor está en este indicador, ¿no? En el indicador de 90-10 mejora algo, y también en el índice Gini, que también está por debajo de la media, pasando al 28,3, aunque baja poco con respecto al año anterior. ¿Más comentarios? ¿No? Pues muchas gracias a todas y todos.